9 de la mañana con 5 minutos. Hemos partido muy noticiosos, con mucho contenido, con la embajadora de la Unión Europea, conversando con nosotros muy temprano acá, está hasta mañana con mucha actividad, y se fueron a La Pal en esta actividad que está en el Centro Cultural de Punta Arenas, que ya se las explicaba y que debiese ver un antes y un después respecto de la interpretación y el trabajo logístico antártico que tiene que nacer, partir desde acá, desde Punta Arenas. El ex Seremi de Hacienda, Cristian García, ya lo habíamos anunciado, está acá. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, bienvenido, un gusto que nos acompañes nuevamente esta mañana. Buenos días, pues feliz de estar acá nuevamente acompañándolo en la mañana. Eh, ¿Estamos estancados económicamente como región, Cristian? ¿Estamos ahí? Porque hemos estado como a la expectativa, a la espera de estrategia de desarrollo regional, que la intendenta decía acá, una cosa es la estrategia, otra cosa es el plan. Como que no se entiende mucho. Ya voy a entrar en detalle en eso, pero la sensación es que estamos estancados, estamos ni siquiera ya a la espera, parece que ya quedamos estancados. Claro, lo que pasa es que hay que entender una cosa, una región como esta está acostumbrada a un ritmo de crecimiento desde hace unos años atrás bastante mayor que el resto del país. Justamente por el gran impulso que hay a través de la inversión pública y que eso también motiva y da ciertos indicadores para que también se hagan inversiones privadas. Entonces, claro, veníamos con un ritmo de crecimiento que efectivamente con estas señales que da esta administración, particularmente la intendenta, ¿cierto? Y el presidente Piñera en el anuncio que hace cuando viene hace 2 semanas atrás, dan la sensación justamente que aquí hay un frenazo a lo que se quiere hacer en la región. Ahora, también hay actividades económicas que por sí solas tienen cierto dinamismo, pero el problema es que la inversión pública como tal apalanca muchas de las otras inversiones que se hacen en el sector privado. Si uno no construye una carretera, si no genera la conectividad o genera la evacuación adecuada de carga, por ejemplo, con los puertos, ¿cierto? O con los aeropuertos, con los mismos pasos fronterizos y las carreteras por sí mismas también, se genera este estancamiento porque nadie va a querer hacer una inversión de mayor escala, me refiero al sector privado, si tiene problemas para ingresar materias primas o para sacar productos terminados. Entonces, efectivamente, es una mala señal. Pero también no solo estamos hablando de actividad productiva como la conocemos habitualmente, sino que además hay otro desarrollo, y particularmente tú lo señalaste, el tema antártico. O sea, aquí nos vienen a visitar la comunidad antártica, ¿cierto? La gente de la Unión Europea. 20 representantes de 20 países llegaron Justamente, allá. entonces si Magallanes no da la señal de que quiere posicionarse en la Antártica, otro país lo va a hacer. Porque si no es Chile, lo puede hacer solo por Magallanes. Si no es Chile, lo van a hacer por Argentina, lo van a hacer por Australia, lo van a hacer por Nueva Zelanda. Nosotros estamos compitiendo con varios países en la esfera global. Sí, pero somos los que estamos más cerca, Somos un los que poquito estamos más de 1000 kilómetros. Claro, pero estar más cerca no significa necesariamente realmente estar más cerca. Exactamente. Porque si no hay infraestructura adecuada, si no están las herramientas administrativas también para poder hacer un abastecimiento, un aprovisionamiento adecuado y la logística antártica, difícilmente se va a lograr. Pues, o sea, el mismo hecho ya de anunciar de que no se va a hacer un centro antártico internacional, dice, chanfle, aquí tuvimos un montón de problemas para el centro subantártico En también. William, sí. Tuvo que venir un ministro finalmente a dar el dele a la licitación pública. Sí. Entonces, ante ese escenario, claro, tú envías señales dispersas y más bien contradictorias al mercado. Entonces, y en la esfera mundial, ¿qué es lo que ven? Me parece que Chile está retrocediendo en el tema antártico. O está hasta a la espera. Está a la espera. Pero había un cambio respecto del relato en términos de que bueno, la prensa puso, Piñera pone la lápida al CAE, Sí. al Centro Antártico Internacional. Después se han preocupado mucho por parte del gobierno de decir, a ver, el presidente no dijo eso, no es que se le ponga una lápida, es que son 60.000 millones, Claro, podría ser... o sea, ha cambiado un poco el relato en términos de No, en entender, realidad- porque uno de los 5 puntos que dice la intendenta es claramente ser la puerta de entrada a la Antártica, pero no desde Williams. La idea es ser puerta de entrada desde Punta Arenas, ¿no? O sea, William es una buena logística, pero Punta Arenas es por excelencia la que tiene que ser. Exacto. Ahora, en realidad, cuando uno lo escucha, esto es como el chiste, yo no dije lo que dije, pero sin embargo reitero mis dichos. Po. Si al final la pregunta, ¿y va a haber Centro Antártico Internacional? Todavía no vemos plata y tampoco vemos el contenido real de este plan fantasma, porque ya yo ni siquiera lo llamaría plan Magallanes, es un plan fantasma que no sabemos finalmente cuál es la composición exacta de los 65 proyectos, porque yo tengo que recordar de que además el presidente señaló de que iba a haber un periodo de participación ciudadana, y hemos escuchado a la Seremi de Gobierno también diciéndolo, y no sabemos, la ciudadanía no conoce el plan,
no sabe dónde se hace la participación, en qué portal electrónico, si van a haber cabildos, si van a haber algún otro tipo de evento. Se supone que el plazo es el 30 de noviembre. Justamente. 30 de noviembre. Ahora, sí, ayer yo hablaba con el alcalde de Puerto Natales, con Fernando Paredes, y también cambió un poquitito el relato. Porque le llamaron la atención. Bueno, no sé, ¿sí? ¿Usted cree que Le llamaron la va por atención, ahí? evidentemente. ¿O le comprometieron quizás algunos proyectos que él quería que salieran y que no los habían tomado en cuenta? Una mezcla de las dos cosas, pero le llaman la atención porque evidentemente él es un alcalde de la coalición gobernante y por lo tanto también le dicen de que tiene que apoyar al gobierno, por más Sí. chascarro y que por lo último la ropa sucia se la da en casa. Pero representante de un partido que no ha sido muy tomado en cuenta, sobre todo en Magallanes, como es la UDI. Pero yo creo que hay una falta de muñeca de ellos, porque en otros lados la UDI ha tenido el peso que tiene que tener. Eso es falta de muñeca de Paredes nomás, que no se puede instalar a sus candidatos. ¿Y ya ha faltado muñeca política a la derecha acá? Claro que sí, evidentemente. O sea, de partida ha faltado precisión y muñeca política. Hemos visto en algunos medios nacionales, ¿cierto?, que han señalado que para las elecciones de gobernadores la derecha dio a esta región por perdida. Y a otras regiones también. Entonces, claro, eso evidencia una falta de muñeca política. Pero también hay un poco de imprecisión. Porque yo voy a insistir en una cosa, al presidente Piñera lo escuchamos señalar de que los fondos para el gobierno regional para el próximo año iban a ser 73.000 millones de pesos. Todavía se está discutiendo la ley de presupuesto y ahí persiste la cifra de 56.000 millones de pesos. Entonces, hay una brecha grande que nadie ha sabido explicar y por otro lado se señala también cuando se habló de la provisión del plan especial de zona extrema que también está en la ley de presupuesto que el ítem ese correspondía a 69.000 millones, había bajado un 22,9% respecto a este año, ya, pero 69.000 millones y que de eso la región de Magallanes podría estar tranquila porque nos tocaban 30.000 o 33.000 millones. Si tú sumas los 56.000 millones más los 33.000 millones, no pasamos mucho por los 73.000 millones, entonces en realidad están faltando aquí 17.000 o 20.000 millones de pesos más. Entonces el presidente no ha sabido explicarlo y nadie ha sabido explicar cómo el presidente hace un anuncio de que va a ganar 73.000 millones de pesos para el próximo año, cuando en realidad las cifras del presupuesto revelan que son 56.000 y lo del plan de zona extrema todavía no se sabe cuánto realmente le toca a Magallanes. ¿Por qué crees que no se ha sabido explicar? ¿Porque no está listo? ¿Porque no hay claridad en la misma administración? Porque incluso cuando uno le pregunta, yo hablaba con la intendenta hace un par de días, la intendenta se mostraba incluso hasta molesta. Yo no entiendo por qué no entienden. Fue una de las frases que dice en algún momento, si yo he sido súper claro en explicar que este es un plan social, pero no hay una profundidad. Sí, ¿Por qué crees que pasa eso? No, es que ella no se sabe explicar evidentemente si ni siquiera lo entiende, no entiende de lo que está hablando de partida. Entonces, el que no sabe explicar es porque no entiende de lo que está hablando. Y el punto es el siguiente. Una cosa es que ella quiera darle el impulso social y todo, oiga, pero ¿cuál es el impulso social? ¿Qué es lo novedoso si el Estado tiene que hacer viviendas? ¿Qué es lo novedoso si el Estado tiene que hacerse cargo de educación? ¿Qué es lo novedoso si el Estado tiene que hacerse cargo del tema salud? ¿Cuál es la novedad en el tema social? Si me dijera que van a haber un plan especial destinado a construir viviendas donde se va a cambiar un determinado parámetro para ampliar la cantidad de metros cuadrados, mejorar la urbanización o por último ir en dirección a un grupo que con la escala tradicional de evaluación no pudiese acceder a la vivienda, claro, ahí le creo, pero siguen haciendo exactamente lo que el Estado habitualmente estaba haciendo. Entonces, lo que están haciendo es administrando, pero no hay ninguna impronta personal nueva, distinta, diferenciadora para Magallanes. En realidad, no hay realmente un plan para Magallanes, más allá de seguir administrando lo que se venía haciendo por años. ¿Cómo tenemos que interpretar o analizar, Cristian, esta relación o vínculo o solución de problemas en algunos casos con los privados y en otros casos sin los privados? Sirviendo de puente y en otros casos no sirviendo de puente. Por ejemplo, conflicto de los camioneros. Entra el gobierno a servir de puente entre los privados, entre camioneros privados y entre una empresa privada como una pesquera. Justamente. ¿Ya? Segundo, el otro extremo. Una comunidad, casi 300 familias camino al andino, dueños privados de sus terrenos, necesitan servicios básicos, obligación del Estado, que tiene que asumir también la administración del Estado como es un gobierno, pero en ese caso el gobierno dice, sí, lo recibimos, pero ustedes tienen que ir a hablar con Gasco, ustedes tienen que ir a hablar con Edelman, o ustedes tienen que ir a hablar con Aguas Magallanes, no nosotros, allí no hay puente. Y ayer escuchamos a el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, él anunciando una decisión de una empresa privada, como es un mall, diciendo no se va a cobrar más estacionamiento
como un regalo para la ciudad. Yo decía hoy día temprano, eso no es un regalo para la ciudad, es para inventarle el camino a los habitantes para que se sigan endeudando y que hay que entender, según mi punto de vista, que claramente no se va a cobrar más estacionamiento en el mall porque al negocio del mall Le está yendo mal. le está yendo mal con los estacionamientos, está vendiendo menos. No sé si con los estacionamientos, porque... O no- sea, pero le está yendo mal. con con la gente que vende adentro, no Claro. con los dueños de los locales. Claro, evidentemente que el negocio del mall le está yendo mal. Y Y no eso, sé si con el estacionamiento le estaría yendo muy bien, ¿ah? además, capaz que primero no fue un buen negocio por la recaudación, pero además generó un efecto contrario. Y además se suma el hecho que las ventas de supermercados en la región de Magallanes han bajado. Sí. Y somos la región que más ha bajado dentro de los índices. Eso es un poco explicado por el fenómeno argentino, Sí. pero hay una cuestión también de demanda interna. Entonces, y tiene una competencia que es la zona franca, y la zona franca, el pacto que hicimos con la concesionaria Zona Franca cuando yo formé parte de la comisión de seguimiento es que jamás iba a cobrar el estacionamiento. Y ellos lo han respetado. Y de hecho, Eso es un pacto, no hay una cuestión firmada. ellos ¿no? podrían, ellos podrían ellos cobrar podrían perfectamente, cobrar, ¿no? claro. Ahora, otra cosa es que yo ando ufanándome de que yo conseguí a nombre de la empresa, estoy diciendo de que no van a cobrar el Por eso, estacionamiento, que es lo ¿cómo que está analizamos este vínculo, esta relación o esta forma de gobernar, ¿no? Bueno, que es casi un gobierno de directorio. Esto es casi... Pero mire, esta es la misma situación que ocurre con la alcaldesa de Maipú y la farmacia Humapa, donde ella hace el anuncio que ahora van a tener un descuento especial. O sea, le están haciendo propaganda a las empresas. Es En insólito. lugar de la municipalidad preocuparse de tener sus consultorios proveídos, ¿cierto? Su farmacia comunal, porque finalmente estas tácticas ocurren por un rato, pues al final, mientras hay competencia uno baja los precios, cuando se termina la competencia uno sube los precios. Entonces la pregunta es cómo generamos la competencia en forma permanente. Ahora, el anuncio que hace el alcalde no le corresponde a él hacerlo, si eso es de la empresa privada. Y la empresa privada tiene que explicar realmente las razones, pues no es por un bien para la comunidad, si eso no es un regalo, es porque fue un mal negocio, es porque le han bajado las ventas y es porque necesita promoción. La forma que encontró de hacer promoción es a través del alcalde. Segundo tema de que lo que preguntaste, esta disputa que hay con esta gente que vive en el sector andino, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí claramente quien tiene que intervenir es el gobierno regional, porque existe una glosa presupuestaria justamente para la electrificación rural y la provisión de servicios básicos que tiene que ver con los presupuestos de los gobiernos regionales. Entonces, perfectamente el gobierno regional puede armar un proyecto junto con la empresa y no necesariamente tiene que hacer toda la inversión la empresa, también puede aportar plata al gobierno regional. Y ahí sí que le corresponde intermediar a la intendenta entre los usuarios, ¿cierto? Y los pobladores, ¿cierto? Y las empresas que tienen a cargo estas concesiones junto con el gobierno regional. Eso es parte del rol que tiene que hacer la administración. Lo que no correspondía era solucionar el conflicto entre dos privados que sí se pueden entender en los tribunales, pero no a través de la toma de una carretera. Cuando alguien se toma una carretera, lo que corresponde es ejercer la autoridad y desalojar. Y ahí no se hizo el ejercicio adecuado de la autoridad. O sea, hubo una autoridad que lo hizo y llamaba la atención a la gobernadora. Ella de hizo lo Tierra que del tenía Fuego. que hacer, si lo que extraña acá Margarita es que Norambuena. justamente a la que hizo el trabajo como tenía que hacerlo, le llaman la atención. Y sin embargo acá se hace toda una parafernalia, que además hasta el día de hoy no hemos visto en qué quedó finalmente tampoco el famoso aparcadero. En nada, porque se ha ido corriendo. Exactamente. Finalmente, además que ahí voy a señalar una cosa. Cuando se hacen marchas, protestas, manifestaciones, se hacen antes de que llegue el presidente, no después que se fue. Si la presión es contra el presidente. Sí. Entonces también esta cuestión es bastante orquestada. Hubo una operación. Hubo una detrás. operación, evidentemente, pues si después encontramos las cartas de Gloria Vilches en el diario aplaudiendo el rol de la intendente y qué buena que es, pero ella es calladita, ¿cierto? Y que bien que hace las cosas, que tiene muñeca política, para mostrar una especie de manejo que en realidad no lo tiene. ¿Cómo tenemos que analizar entonces las gestiones de esta administración? ¿Hay conocimiento de cómo funciona el aparato público? Yo se lo he señalado en varias ocasiones, en realidad no están preparados para gobernar porque no conocen cómo funciona el aparato público. O sea, de partida se intervienen en cosas que no le corresponde intervenir, envían oficios pidiendo información a ciertas instituciones que no le corresponde fiscalizarla y a las que tienen que fiscalizar no lo hacen. Hacen comentarios absurdos, como por ejemplo a propósito de la ley Navarino. La Seremi de Hacienda, ¿cierto? La Intendencia está llevando un proceso de fiscalización Sí. nuevamente sobre empresas y la Seremi de Hacienda anuncia que las empresas no tienen que preocuparse porque no hay nada extraño. Bueno, y entonces si no hay nada extraño, ¿para qué la fiscaliza? ¿Para qué se pierde tiempo valioso y recursos en fiscalizar empresas que sí están cumpliendo con los requisitos que la ley señala? Entonces, cuando me pregunta, ¿saben administrar el Estado? Claro que no, po. Si parte de esos chascarros tiene que ver con que la intendenta va a exponerle al presidente de la República el plan de Magallanes, este plan fantasma, el presidente viene a anunciarlo acá, ¿y con qué plata se va a hacer? ¿El presidente trajo plata nueva? No, con plata del gobierno regional. Bueno, y entonces eso hay que exponérselo al gobierno regional,
porque el que pone la plata es el que pone la decisión. Si el patrimonio lo va a colocar el gobierno regional, la decisión tiene que ser de los CORE, y con ellos debió haber sido consensuado, no con el presidente de la República, si no va a poner ni un solo peso. Ocurrió lo mismo cuando vino la ministra del Deporte y bajó el estadio techado, y a cambio anuncia una arena con plata del gobierno regional sin que esté presente ningún representante del gobierno regional. Entonces, si me preguntan, ¿saben administrar el Estado? Claramente no, porque esto no es una empresa, el Estado es más horizontal, el Estado además tiene patrimonios distintos según las instituciones, hay decisiones absolutamente concentradas en ciertas autoridades y desconcentradas de otras, por lo tanto ni siquiera hay que reportar ciertas cosas a la autoridad central. La autoridad central es central para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, a mí lo que me da lata es que efectivamente yo vea cómo se le echa la culpa al empedrado y no se asume la negligencia, la falta de desconocimiento y el total mal manejo que tiene esta administración. Despidieron a 2 funcionarios de la gobernación y las tienen que reincorporar, Sí. ¿ya? Y no son los únicos casos. Entonces tenemos un suma y sigue de chascarro, absurdo y tonterías. Y hay que señalar acá también, se habló del leaseback, finalmente no se concreta, entonces se tienen señales de humo, se pagan sueldos con platas que no son para pagar precisamente eso. Entonces al final aquí estamos viendo la destrucción del Estado de Derecho, porque no hay garantías de que las cosas se van a hacer con las platas que corresponden, ni que a los particulares se van a respetar sus derechos respecto de una posición de trabajo o determinados concursos públicos a los que asistan como empresa. Ahora, esta es parte de de una oleada en la región, hablo, en Latinoamérica, de cómo administrar los estados, en cómo hacer gobierno, o es una excepción que confirma la regla nomás de repente. No, y que yo no creo tenemos que hay analizarlo una... a nivel local solamente. Yo lo centraría a nivel local porque, o sea, espero que esto no pase en el país, porque si pasa en el país a nivel general ya nos vamos a ir al carajo. Pero claramente con los episodios que hemos visto en esta región, mal. Y no lo habíamos visto, curiosamente, este tan mal manejo administrativo en el gobierno anterior de Piñera, pese a que desfilaron 4 intendentes. Sí. Pero a pesar de que uno puede criticar la gestión política, ¿cierto?, y una mala gestión administrativa, no teníamos esta falta de apego al derecho administrativo, que sí estamos evidenciando en este gobierno. Y esta falta de derecho de apego al derecho administrativo es también por la desesperación de los personeros de gobierno de ser candidatos. Una es esa. Y la otra es su total obcecación con el poder, porque creen que porque tienen el poder pueden hacer lo que se les ocurra. O sea, creen que esto es un pequeño reinado, y no es así. El IMASEC de septiembre ha sido el más bajo de lo que va del año. La actividad económica tuvo un frenazo. Sí. Algunos dicen que es el boomerang que no esperaba el gobierno de Sebastián Piñera. El desempleo se había mantenido, estaba bastante bien, pero parece que igual va a venir al alza, ¿no? Claro, de hecho se pasó el 7,1%. Exactamente. ¿Cómo rebota eso en Magallanes? ¿Y qué nos tenemos que esperar de la administración, tanto a nivel nacional como local, Cristian, para el 2019? Porque este año ya prácticamente se va en términos de números y estadísticas. Lo primero es que el ministro de Hacienda se tiene que comer sus dichos, porque... Dijo que esto era producto del feriado largo de Fiestas Patrias. Pero si siempre septiembre tenía Fiestas Patrias. Sí, pues, claro. Hay algunos feriados más largos que otros. La novedad, justo Pero- tocaba Fiestas Patrias. Pero ahora. me parece sumamente raro y extraño. Y la gente, hay que explicarle a la gente también y contarle. Es muy raro que, gracias a que tengamos 2 días más de feriado en el año, se nos cae la actividad económica del país. O sea, y el turismo no es actividad económica. Y el comercio no es actividad económica. No, si es una tontería que dice el ministro. Mire, el ministro se tiene que comer sus palabras porque él señaló cuando el desempleo era el 6,6% que la nueva mayoría tenía que renunciar. Y él hoy día lo tiene en 7,2%. Él debiese renunciar entonces. Él debiese renunciar y hacerse cargo de sus palabras. Y con respecto a la actividad económica, claro, la actividad económica nacional tiene que ver mucho con el ciclo de los commodities, especialmente con el cobre. El último semestre de la administración Bachelet, esta tendencia empezó al alza y ahí empezamos a ver cifras de crecimiento. Insisto, particularmente por la tendencia que tienen los commodities. Y al ministro de Hacienda le tocaron los primeros meses de buena bonanza producto de aquello. Pero hoy día volvemos al ciclo a estabilización, ¿cierto? Además por el problema comercial con China y Estados Unidos, va a haber hay un resentimiento respecto al precio de los commodities y otra vez se frena la actividad económica. Entonces el ministro no sabe cómo explicarlo. Pero sí, la explicación es simple. Chile depende mucho del contexto internacional. Hay factores internos, por supuesto, pero no quieren reconocer de que las reformas que implementó la presidenta Bachelet no tienen nada que ver con el mal desempeño económico o bajo desempeño económico, por así decirlo, de la anterior administración. De hecho, este gobierno de Sebastián Piñera está con la reforma tributaria de Bachelet, la reforma educacional de Bachelet, la reforma laboral de Bachelet, y entonces exhiben todavía mejores cifras que las anteriores en términos económicos, solo en lo que respecta a actividad económica, porque en desempleo se les fue muy mal.
Pero entonces, claramente, las reformas de Bachelet no tuvieron incidencia en un menor crecimiento económico. La incidencia tiene que ver con el precio de los commodities, porque Chile es altamente dependiente del cobre. Ya, ¿qué pasa si nos baja, qué pasa si baja el precio del cobre? Si baja el precio del cobre, claro, y vamos a entrar en un ciclo otra vez de bajos crecimientos. Porque lo que ocurre es que se frena la inversión privada, ¿cierto?, que quiere hacer actividad extractiva de la minería, y la minería es altamente demandante de puestos de trabajo y además de servicios. Voy a dar una vuelta a la pregunta, porque sabemos en rigor, lógicamente, qué pasa si baja el cobre. ¿Es probable que baje el cobre? Pues, me voy a la proyección, en términos de que están saliendo otros productos que van a ir reemplazando al cobre. Como esto, la historia es cíclica, Sí. con el cobre va a pasar lo mismo que ha pasado con el salitre, que pasa con el carbón, que ha Claro. pasado con un montón de otros recursos. Claro que sí. ¿Para dónde tiene que ir Chile? Sí, pero los ciclos son mucho más largos que Por son, cierto, sí, pero- son ciclos de 70 años en realidad, Sí. pero es verdad. Ahora, claro, ¿qué tiene que hacer Chile? Chile tiene que invertir en su mayor riqueza, y la mayor riqueza no es el litio, es el capital humano, en su gente. Si al final con el litio va a pasar lo mismo, o sea, ya nos pasó con el salitre, nos va a pasar con el cobre, y queremos insistir con el litio. O sea, tercera vez, está bien, tenemos que hacernos del cargo del litio, tenemos que hacernos cargo de la industria, de todas las industrias, está bien, pero hay una cosa que no tenemos que descuidar: tenemos que invertir en ciencia, tecnología y sobre todo en la mayor formación de nuestro capital humano. Ahí va a estar un desarrollo mucho más sostenible y de más largo aliento. Cuando uno finalmente hace investigación, ciencia, lo que permite desarrollar eso son ideas, diseños, patentes, fórmulas, inventos, que al final la pura regalía de ese invento genera mucho más recursos que cualquier otra fábrica. Este celular, por ejemplo, el contenido del celular es lo que más vale, todos los software que hay adentro. Pero la fábrica misma no es lo que agrega valor. No. ¿Ah? Entonces hay que irse un poco más a ese desarrollo. Pero por ese lado, ¿bajamos los recursos para financiar la ciencia en nuestro país? Bueno, es porque la visión de desarrollo que tiene este gobierno es distinta, po. Entonces ahí tenemos un problema, pero también con el tema del centro antártico. Si el centro antártico es desarrollo de ciencia, finalmente Sí. es parte de lo mismo que estoy señalando. Entonces tienen una visión un poco distinta y muy anclada en el modelo industrial, donde hay que hacer fábrica, porque las fábricas son las que dan empleo. No siempre es así. Los servicios también dan mucho más empleo, y sobre todo este tema de la ciencia. Sí, lo que pasa es que hay que entender de que no hay que descuidar las demás actividades económicas, pero por cierto que hay que potenciar la ciencia. Y aquí el problema es que se ha descuidado la ciencia en esta administración. Ex Seremi de Hacienda, Cristian García, que además tiene que irse a clase, tiene que ir a clase en un ratito. Muchas gracias por habernos Tenemos que acompañado. formar a la futura generación. Cristian, muchas gracias, buen día, Gracias. buena jornada. 9:27, nos vamos, pausa y ya volvemos.